Yo quiero darles la bienvenida a Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quien va a moderar la siguiente sesión. También un diálogo con Osvaldo Macías, superintendente de pensiones de Chile, Rodolfo Saldaín, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, y Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma del sistema de pensiones de Ecuador. Adelante, Gina, y un aplauso para recibir a nuestro panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer participar en esta 10ª edición del Global Pension Program, un programa que busca mejorar el conocimiento sobre los procesos de ahorro para la vejez y sobre cómo mejorar la salud financiera en la vejez. En una región como la América Latina, en la que estamos inmersos permanentemente en procesos de reformas de pensiones, algunos derivados del envejecimiento de la población, otros por los cambios también paramétricos o estructurales y por los cambios políticos. Así que estoy muy feliz de estar aquí, viendo tantas caras conocidas. Me encuentro con muchísimos de los responsables de la región de la seguridad y salud en el trabajo, de la seguridad social, también con los formuladores de política pública. Tengo una pequeña presentación simplemente para ver cuál es la situación actual. Voy a pasar muy rápidamente porque ya en la mañana hemos visto todo el diagnóstico que hay en la región. Simplemente decir que hemos diseñado sistemas de reforma de los sistemas de pensiones a través de los distintos años, pero para un jubilado que hoy tiene 63 años, este sistema se ha aprobado hace 40 años, cuando teníamos una pirámide poblacional más o menos en los años 2000, pero que ahora está cambiando y que en el 2050 se triplicará, ya lo hemos dicho, el número de personas mayores. También decir que el envejecimiento de la población no es un problema en sí mismo, es un éxito de las sociedades haber logrado estos niveles de esperanza de vida, y creo que lo debemos tratar como lo que es, como un éxito. Los problemas que se pueden presentar por la seguridad económica en la vejez están en manos de los mejores, que son ustedes, para solucionarlos. También decir que qué es lo que pasa actualmente en la región con los mercados laborales y qué es lo que está pasando con las personas mayores de 65 años. Solamente reciben una prestación, ya también se ha dicho aquí, contributiva. El 54.4% de la población tienen derecho a una pensión como consecuencia de sus contribuciones al sistema pensional. Los restantes 45,6% de este colectivo se reparten entre el 27% con una pensión o prestación no contributiva y el 18.5% sin ninguna prestación. Es decir, que no tienen una seguridad económica que les permita una vejez digna. Solo el 54% obtiene esta prestación suficiente y, más relevante, el 21% recibe una prestación inferior a la línea de pobreza. Pero ¿qué pasa también en América Latina y el Caribe? ¿Y cuáles son las condiciones para poder aumentar? Y ya nos presentaba aquí el especialista del BID una propuesta de pensiones no contributivas para que fueran asumidos por los países. Pero ¿cuáles son los ingresos y los gastos que tienen los países de América Latina en esta población, que hoy es del 8,8% mayor de 65 años, pero que para el 2050 va a subir casi al 20% de la población? Se triplicará, se duplicará las personas mayores de 65 años y el gasto público también. Hoy, como porcentaje del gasto en la región, en América Latina, se está invirtiendo el 5,3% frente a los países de la OCDE del 8,4%. Pero ¿cuáles son los porcentajes de contribución que reciben los sistemas de seguridad social? Solamente el 4,2%, con lo cual tenemos ya ahí un gap de diferencia. Los ingresos por cotizaciones son bajos y por eso
alabo mucho lo que dijeron esta mañana, las nuevas tecnologías, esta transformación tecnológica puede servirnos como una oportunidad para poder incrementar esas cotizaciones, esos ingresos para poder responder a las mayores necesidades de pensión. Hay gran variabilidad en las tasas de cotización, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque partimos de contribuciones para el sistema de pensiones, para hablar del sistema general de seguridad social, del 10% hasta el 28% en la región, con lo cual esa es una diferencia a tener en cuenta. Y quizás con la recomendación que hacía el especialista del Banco Mundial, del Banco Interamericano esta mañana, decir también que se podría recomendar que aquellas contribuciones para la salud fueran también asumidas por los impuestos generales, con lo cual podríamos descomprimir bastante de la contribución para las pensiones que podría ser destinada al gasto y al pago de las pensiones. Pero ¿cómo están distribuidos los trabajadores que están cotizando a la seguridad social en la región? En primer lugar, del 46,8% de la población cotiza para pensión, pero ¿cuáles son las diferencias? Solamente el 25% de los asalariados domésticos, solamente el 65% de los asalariados privados y un 17% de los asalariados por cuenta propia. Aparte de consideración, reciben los asalariados públicos, que son el 90% por la obligatoriedad de la contribución que tienen del Estado. Y también hay diferencias por el quintil de ingresos, el 20% más bajo, el 9.7% cotiza y el 20% de ingresos más altos constituyen el 68% de los cotizantes. También decir que las posibles causas de un necesario punto de partida para las reformas en los sistemas pensionales tienen que ver, ya se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, la informalidad laboral, las brechas de cotización, las brechas de género, que quizás sea el elemento adicional que pueda incorporar yo en esta presentación, y es las diferencias que existen entre las contribuciones y cotizaciones de las mujeres, porque están primero que todo ingresando más bajos salarios y teniendo más lagunas de contribución por dedicarse al cuidado no remunerado. Por eso desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social también estamos realizando estudios a través de los cuales poder recomendar a los países esa posible compensación del trabajo no remunerado a través de los sistemas de seguridad social, que hay muchos ya experiencias positivas en la región que están reconociendo 1 o 2 años de contribución por cada hijo criado o asumiendo la cotización por parte del Estado de aquellas personas cuidadoras que están dedicando parte de su trabajo no remunerado al cuidado de las personas con alguna discapacidad, de las personas mayores o de los hijos. También cómo asumir aquellas contribuciones para los colectivos más vulnerables, los bajos porcentajes de cotización, las bajas bases de cotización, y con lo cual esto no da derecho a una pensión o da derecho a una pensión muy baja que no compensa una vida digna. También tener en cuenta en estas tendencias estructurales la demografía, el aumento de la esperanza de vida, las migraciones, las nuevas formas de trabajo y empleo, las mayores interrupciones en la carrera laboral y ese traslado de la formalidad a la informalidad. Más del 50% de la población no cuenta con una pensión contributiva y podemos decir que se cuenta con pensiones muy bajas. Así podemos decir que lo que se recomienda y los retos y desafíos frente a las reformas laborales es cómo crear condiciones para reducir esa informalidad a la que están perteneciendo más del 50% de los trabajadores y trabajadoras de la región, cómo crear condiciones también de empleo que pueden asumirse por parte de las políticas públicas de empleo. Sabemos que según el panorama laboral de América Latina y el Caribe presentado por la OIT, entre el 2020 y el 2022 se recuperaron empleos perdidos con la pandemia, pero también se recuperaron más en la informalidad. Incluir efectos del aumento de la esperanza de vida, mitigar el impacto de las brechas de cotización,
en un contexto macroeconómico también de incertidumbre, de ralentización del crecimiento económico, porque ya nos vamos a ver enfrentados a un menor crecimiento económico del que se tenía previsto y a una mayor inflación, que también es otro elemento a tener en cuenta al adoptar estas medidas de mejora en las reformas pensionales. Garantizar los derechos a los migrantes y a los colectivos más vulnerables y compensar la brecha salarial de las mujeres y el trabajo de cuidado no remunerado. Todos sabemos, los que trabajamos en pensiones, que nos enfrentamos a garantizar 3 dimensiones: la cobertura universal, la suficiencia y la sostenibilidad financiera. Son retos y desafíos enormes, pero creo que tenemos que tener en cuenta también que la pandemia, esta crisis sanitaria, económica y social que vivió el mundo, puso de manifiesto la importancia de los sistemas de seguridad social, la importancia de los sistemas de protección social y quizás el crecimiento de la economía formal en muchos países como Uruguay, hablábamos con el profesor Rodolfo Saldaín, se dieron precisamente por la mayor conciencia de los trabajadores y trabajadoras de tener al día sus cotizaciones a la seguridad social, puesto que eso les significó también mayores aportes y prestaciones en momentos de dificultad, como los momentos que vivimos de la pandemia, la sustitución de ingresos y también la sustitución de alguna manera o la compensación por la falta de los ingresos de los trabajadores. Bien, un pequeño diagnóstico, la situación actual, pero ahora simplemente comentarles qué hacemos desde la organización, que es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que promueve el bienestar económico y social a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y también de la protección social. Desde la organización, que ya vamos a cumplir 70 años, hemos trabajado intensamente para poder recomendar a las instituciones. Son miembros de la organización los 22 gobiernos, pero también 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Bien, frente a la situación de la informalidad laboral, estamos abriendo una nueva línea de trabajo que tiene que ver con fomentar las políticas públicas que impulsen esa formalización laboral. Ya tuvimos un primer foro iberoamericano sobre esos retos de la formalización laboral, con unas recomendaciones para desarrollar mecanismos de afiliación y cotización innovadoras que incluyan perspectiva de género, intercambio de experiencias sobre esas afiliaciones obligatorias a todos los colectivos, especialmente aquellos que concentran a la población más vulnerable, teniendo en cuenta la alta rotación del empleo que existe en la región, con unos sistemas, recomendando que los sistemas de inspección laboral puedan cuidar de esa evasión, esa elusión y ese control del fraude, porque también habrá que trabajar en esa dirección. El intercambio de buenas prácticas, muchos de los ministros que están presentes participaron en este foro iberoamericano, en el que se hicieron algunas recomendaciones que están a disposición en nuestra página web, y ofrecer niveles adecuados de protección social a los trabajadores que no están afiliados. Estamos recomendando mayor articulación entre la seguridad social y la protección social no contributiva, porque como lo vimos hoy, hay trabajadores que salen de la formalización laboral, pueden tener un trabajo informal y en esos espacios de tiempo deben tener una cobertura de protección social, pero institucionalmente a veces no se articulan estos dos sistemas. También pudimos realizar un 5º encuentro iberoamericano sobre equidad de género y seguridad social, sobre la necesidad de desarrollar políticas de empleo que garanticen trabajo decente y garanticen esa justicia social, y tener en cuenta las especiales particularidades de las mujeres que están más afectadas por el desempleo en la región, están más afectadas por la informalidad laboral, por los ingresos menores y por esas lagunas que no están siendo cubiertas para salir al trabajo no remunerado. También la informalidad que precariza y estigmatiza sobre todo a las mujeres. ¿Y cuál fue la recomendación que se adoptó por las ministras en este caso? Diseñar e implementar políticas para fortalecer la creación de nuevos empleos formales de calidad en la región y que tengan en cuenta la perspectiva de género.
también apoyarse en todos los actores del sistema y ampliar la perspectiva de género al diálogo social, incorporar. Hemos realizado también en conjunto con ONU Mujeres y la OIT un estudio sobre la situación de los trabajadores remunerados del servicio doméstico, al que se dedican cerca de 15 millones de personas en la región. El 91,1% son mujeres y el 72,3% son mujeres que no tienen acceso a un empleo formal. Esto, por supuesto, que está generando unas situaciones de precariedad entre las mujeres. Muchas están también sometidas al multiempleo, están trabajando con varios empleadores y hemos recogido la información de los países, la legislación de 17 de los 22 países de la región. Se están identificando alguna forma de trato desigual con el resto del empleo asalariado. Ahí las recomendaciones que hemos hecho, un decálogo de recomendaciones que van desde la obligatoriedad de la afiliación al del empleo doméstico, las posibilidades de afiliación y cotización multiempleo, que muchas veces los propios sistemas de seguridad social generan estas barreras, y las posibilidades de afiliación y cotización en línea, la existencia de esquemas también centralizados de recaudación y de mecanismos de financiación que incentiven el acceso de las personas empleadas en el trabajo doméstico a la seguridad social. En fin, la disponibilidad de mecanismos para facilitar los trámites y los procesos de afiliación y cotización. También pudimos hacer un estudio sobre la situación de las personas que trabajan en el sector de las artes, los creadores, en fin, su situación es bien difícil, con contratos de corta duración, con remuneraciones bajas, con ingresos irregulares, y se han hecho recomendaciones para el cálculo de las cotizaciones sobre la base de las ganancias netas, de periodos amplios para calcular la cotización. En fin, son propuestas que ustedes pueden también analizar. Con ocasión de la pandemia también pudimos recoger todos los sistemas de rentas básicas que se crearon en la práctica totalidad de los países de la región, que podrían ser la base de los nuevos sistemas de protección social. Tienen un elevado costo fiscal, es cierto, pero según la CEPAL, reconocer una transferencia monetaria equivalente a una línea de pobreza a todos los latinoamericanos implicaría un gasto en la región del 5,6% del PIB regional. Todos los países también cuentan con transferencias monetarias con alguna condicionalidad y hay una importante contribución para aliviar las condiciones de pobreza de los hogares beneficiarios y que ha representado importantes avances en la protección, especialmente de los adultos mayores y de los niños. Son programas que están ahí y que seguramente van a tener mayor recorrido en la región. También desde la organización llevamos el programa iberoamericano sobre la situación, necesidades y demandas de las personas adultas mayores. Simplemente les he traído los últimos informes que hemos hecho sobre la seguridad económica, que nos parece fundamental garantizar la seguridad económica en la vejez a las personas mayores, un informe sobre la situación de la atención sanitaria. Estamos trabajando mucho por la calidad y humanización de la atención sanitaria, especialmente para los colectivos de personas mayores, y la situación de las personas mayores que viven en la ruralidad, porque nuestros países son muy urbanos y se dirigen mucho las políticas y programas para las personas que se encuentran en el sector urbano, pero la situación de precariedad del sector rural es reconocida también por todos en la región. Hemos aportado un protocolo iberoamericano sobre la prevención y el abordaje al maltrato, abuso y violencia de las personas adultas mayores y un protocolo iberoamericano de formación de cuidados. Estamos ingresando a la sociedad de los cuidados, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los demás y cuidar el planeta. Y por eso estamos aportando unos protocolos con la unificación de los pensum que hay de formación a cuidadores en la región. Este también será un yacimiento de empleo para las personas jóvenes, porque todos necesitaremos en algún momento de nuestra vida el cuidado. Y finalmente quería traerles el modelo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social al que hizo referencia el ministro de Camps, nuestro presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Este es un
instrumento pionero y es único en realidad para garantizar la protección social de los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Nos encontramos en una región altamente de migrantes. En el 2005 habíamos hecho ya una cuantificación de los migrantes laborales y eran más o menos 12 millones de personas. Hoy, según el último reporte de OIM, cerca de 40 millones de personas migran en la región, generalmente para buscar mejores condiciones laborales y migran con sus familias. Este convenio mejora la protección de los trabajadores migrantes, favorece la movilidad y el retorno, fomenta la cotización y la formalización, porque los trabajadores migrantes, una vez encuentran que sus contribuciones van a ser tenidas en cuenta en otro país o al retornar a su país de origen, pues refuerza los sistemas de seguridad social. También decir que en alguna ocasión países como España se vieron en superávit de la seguridad social gracias a la contribución de los migrantes. Favorece las relaciones entre los estados y también puede ser origen de otros instrumentos. Este instrumento ya está ratificado por 13 países, en plena aplicación en 13 países, ha sido suscrito por 15. Costa Rica es el país que próximamente estaremos invitando para que ratifique el convenio multilateral. Sabemos que ya tiene visto bueno de la caja, así que será el país que se sume posteriormente, y también con los países del SICA estamos trabajando para que se incorporen a este convenio multilateral de seguridad social. Los principios en los que está basado este convenio tienen que ver con la igualdad de trato, con la determinación de una única legislación aplicable, la conservación de los derechos adquiridos, y también es aplicable tanto a sistemas de reparto como a sistemas de contribución como a sistemas de capitalización. Hemos reconocido más de 100,000 prestaciones al amparo de este instrumento, que ha sido reconocido como el verdadero legatario de los normas de coordinación europeos. Y con esto simplemente decir que estamos aquí para lograr soluciones y para las sociedades más longevas prepararemos el futuro para todos. Muchísimas gracias y ahora paso a hacerle las preguntas a los panelistas. Empezaremos con el doctor Osvaldo Macías, que nos acompaña virtualmente para sus 10-12 minutos. Cuando quieras, Osvaldo, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, gracias a los organizadores por la invitación a la Superintendencia de Pensiones de Chile, y un saludo también a los panelistas y a quienes presencian esta conferencia. En el caso nuestro nos ha tocado presentar la reforma al sistema chileno de pensiones. Esta reforma fue ingresada a nuestro Congreso hace aproximadamente 7 meses y se encuentra actualmente en discusión. Voy a presentar entonces a continuación esta reforma. El cambio legal tiene bastantes componentes. En esta presentación voy a mostrar brevemente cuál es la situación actual que tiene el sistema chileno de pensiones, cuáles son las mejoras que se pretenden con el cambio de ley al pilar no contributivo y fundamentalmente las profundas modificaciones que se pretenden introducir al pilar contributivo obligatorio, para posteriormente ver cuál es el impacto en pensiones que pretende este proyecto. Entonces, veamos la situación actual. Tal como decía nuestra panelista, los problemas que tiene el sistema chileno de pensiones no difieren mucho de lo que ocurre en otras partes, por razones evidentes. Hoy día tenemos en Chile tasas de formalización laboral relativamente bajas, aunque más altas que el promedio latinoamericano. Hoy día aproximadamente el 70% de nuestra fuerza de trabajo trabaja en condiciones de dependencia, por lo cual todas ellas cotizan. El 30% es independiente, y de ese 30%, un tercio aproximadamente emite boletas de honorarios, por lo tanto también están obligados a cotizar. Por lo tanto, tenemos aproximadamente un 20% de nuestra fuerza de trabajo
que está en condiciones de informalidad y ellos no cotizan, aunque pueden hacerlo, no lo hacen. O sea, el 20% es esa tasa que tenemos nosotros. En Chile también hay un ahorro insuficiente, que está explicado por varias razones. Las fundamentales son la baja tasa de cotización. Hoy día se cotiza para pensiones un 10% del salario, que va directamente a las cuentas individuales de los trabajadores, y un 1,7 aproximadamente que va a financiar un seguro de invalidez y fallecimiento. Recordemos que las tasas de la OCDE, por ejemplo, superan el 18%, por lo tanto, estamos un tercio abajo de lo que es una tasa que uno podría considerar razonable. Este parámetro de tasa está vigente desde el año 81 y no ha sido modificado. Por otra parte, tenemos densidades de cotizaciones relativamente bajas. La densidad en Chile es aproximadamente 53% del tiempo en que la persona permanece en el mercado laboral. Por lo tanto, hay lagunas previsionales, hay vacíos en la pensión durante el 43% del tiempo en que la persona está en el mercado laboral. Entonces tenemos un problema ahí de un ahorro insuficiente, fundamentalmente porque las tasas de cotización es baja y por otro lado porque las densidades de cotización son insuficientes. Tal como se señalaba antes también, tenemos mayores expectativas de vida, como ocurre en todo el mundo. Desde el año 81 en que partió el sistema previsional, los hombres han incrementado su expectativa de vida en aproximadamente 8 años y las mujeres en aproximadamente 10 años. Sin embargo, las edades de jubilación se mantienen en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. No han sido modificados estos parámetros. También, y cual se señalaba, han surgido nuevas tareas en los últimos años, tareas de cuidado derivadas en parte también por la mayor longevidad de las personas. Estas tareas de cuidado focalizadas fundamentalmente en personas dependientes, generalmente adultos mayores, recaen mayoritariamente en mujeres. Lo anterior, la combinación de todo lo anterior nos señala y nos lleva a que las pensiones y las tasas de reemplazo de nuestro sistema previsional son relativamente bajas. Además, observamos importantes espacios para ganancias de eficiencia en la forma que funciona la industria previsional, que no están siendo hoy día aprovechadas o traspasadas a los afiliados. Finalmente vemos que las mujeres tienen una ventaja relativa en el sistema. Hay brechas de género producidas porque, por una parte, las mujeres ahorran menos, tienen salarios más bajos, tienen menores necesidades de cotización, porque viven más que los hombres y porque en este caso nuestro, su edad de jubilación también es anterior a la de los hombres. Además, como señalaba, generalmente ellas son las que desempeñan las tareas de cuidado y eso les hace muchas veces o generalmente salir del mercado laboral. Entonces tenemos también, aparte de la baja de pensiones, una brecha de género que desfavorece a las mujeres. Así está estructurado nuestro sistema de pensiones, un sistema multipilar con un pilar no contributivo que entrega fundamentalmente una pensión garantizada universal, cuyo objetivo es aliviar la pobreza en la vejez, que se financia con impuestos generales. Este pilar no contributivo ha tenido cambios muy importantes y positivos, el último de los cuales fue aprobado e implementado a principios del año 2022. Hoy día, la pensión garantizada universal, que es el beneficio no contributivo, cubre el 90% más pobre de la población y su valor fijo es de $257 por persona. Esa pensión se otorga a quienes tienen pensiones menores o a $729. Quien tiene una pensión menor a $729 recibe estos $257 fijos. Sin embargo, quienes reciben pensiones que van entre $729 y $1.158 reciben una proporción de esos $257. Quienes reciben ya pensiones mayores a $1.158 no reciben ningún beneficio. El pilar de ahorro obligatorio está basado exclusivamente en la capitalización individual. Por supuesto, busca obtener las mejores tasas de reemplazo posibles. Está financiado por la cotización del trabajador, que es el 10% de su salario, y una cotización de cargo del empleador que va a financiar un seguro de invalidez y sobrevivencia que es aproximadamente 1,6%. Entrega, como en todo sistema de pensiones, beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia.
fundamentalmente dependen del monto ahorrado en el caso de la vejez, y en el caso de invalidez y sobrevivencia, del monto ahorrado y el seguro que se paga con la contribución del empleador. También hay un pilar de ahorro voluntario que se incentiva mediante beneficios tributarios o aportes fiscales para complementar la pensión. En ese escenario, ¿qué es lo que busca la reforma previsional? La reforma previsional busca fundamentalmente, como todos los sistemas de pensiones, combatir la pobreza en la vejez, dar continuidad a los ingresos con buenas tasas de reemplazo y proteger a las personas frente a contingencias. Entonces, el propósito fundamental de esta reforma entonces es aumentar en forma sustentable las pensiones tanto de los actuales como de los futuros pensionados. ¿Qué plantea específicamente en el pilar no contributivo? Yo les señalaba que este pilar ya ha tenido cambios y mejoras muy importantes, la última de las cuales fue en enero del 2022. Sin embargo, avanza aún más el proyecto de cambio legal y lo que propone es que la pensión garantizada universal, que el beneficio no contributivo, aumente gradualmente en un plazo de 4 años desde los actuales $257 que yo les señalaba a un monto de $312. Hoy día estos $257 están un poquito más abajo que la línea de pobreza, muy poco más abajo. Con los $312 superarían largamente la línea de pobreza. Propone también universalizar el beneficio, ya no focalizarlo en el 90% de la población más pobre, sino que universalizarlo con la sola excepción de aquellas personas que están en las pensiones tope que yo antes señalaba no recibirían el beneficio. Pero los cambios más relevantes y más profundos están planteados en el pilar contributivo obligatorio, que en el caso nuestro es de capitalización individual. Y aquí mostramos hoy día cómo está funcionando este pilar. En este pilar actualmente el trabajador impone el 10% de su salario y paga una comisión de un 1,14% de salario a su administradora de fondos previsionales. A su vez, el empleador aporta un 1,6% para financiar un seguro de invalidez y sobrevivencia. Estos recursos son depositados en administradoras de fondos previsionales, que son empresas de giro único que gestionan las pensiones. Actualmente tenemos 7 en el caso chileno. Estas empresas gestionan las inversiones, pero también efectúan todas las denominadas funciones de soporte, desde la recaudación, la mantención de las cuentas individuales, hasta los pagos de pensión. Invierten los recursos, en este caso el 10% que va a las cuentas individuales, en 5 tipos de fondos que denominamos multifondos, que van desde un fondo A hasta un fondo E de acuerdo al riesgo que tienen. Lo que se propone es un cambio bien profundo en la forma de funcionamiento de la industria. En primer término, se propone que exista un organismo estatal que centralice todas las funciones de soporte. Este organismo estatal se llamaría Administrador Previsional Autónomo y tendría a su cargo las funciones de la COFI, desde la recaudación hasta los pagos de las pensiones, pasando por la administración de las cuentas el servicio al afiliado. Se crearían además entidades de giro único cuyo fin exclusivo sería gestionar los ahorros previsionales. Habrían gestoras de inversiones privadas y una gestora pública de inversiones. Los recursos monetarios que ingresen, que sería el 10,5% en este caso del trabajador, sube de 10 a 10,5%, se irían a gestoras de inversiones privadas que la persona elija o bien a la gestora pública si es que la persona prefiere esa opción. Pero además el empleador entraría a cotizar un 6% para financiar un seguro social que complemente la capitalización individual. Este 6% sería administrado por la gestora pública de inversiones e iría a un fondo colectivo. En el caso de los ahorros individuales, irían a fondos generacionales que reemplazarían a los fondos múltiples que tenemos hoy día. Existiría entonces, como señalaba, un administrador previsional autónomo que lo que haría es centralizar todas las funciones de soporte. Por otra parte, existiría también un inversor de pensiones público y autónomo, que sería un gestor de inversiones, que gestionaría el 6%, que estaría de cargo del empleador,
para financiar un seguro social y además competiría con las entidades privadas para financiar el 10,5% que el trabajador aporta a sus cuentas individuales. La primera parte que mostré son los cambios a la industria, en forma muy resumida y que son muy profundos. Pero hay también otro cambio crucial, que es la creación de un seguro social. Hoy día nuestro sistema de pensiones está basado en la parte contributiva obligatoria y en la capitalización individual. Ahora se le está agregando un componente de seguro social previsional, es lo que se propone. El objetivo de este seguro social sería, evidentemente, mejorar las pensiones, entregando distintos beneficios solidarios. Se financiaría con un 6% de la remuneración de cargo del empleador y aumentando gradualmente en 1% las cotizaciones por año, entregando los siguientes beneficios. Una pensión contributiva de vejez, invalidez y sobrevivencia que tendría carácter de beneficio definido, con una garantía mínima. También entregaría distintas compensaciones, una compensación intrageneracional para trabajadores de bajas remuneraciones y beneficios para compensar brechas de género, maternidad, cuidados de personas en condición de dependencia y compensación por las mayores expectativas de vida de las mujeres. También habría un beneficio de lagunas previsionales para el caso de las personas que están cesantes y durante ese periodo puedan tener cotización. En definitiva, el componente de pensión contributiva que entregaría el Seguro Social daría beneficios de invalidez, vejez y sobrevivencia a las mismas edades legales de pensión que para la capitalización individual, 60 las mujeres, 65 los hombres, y los otros componentes, los componentes inter e intrageneracionales, serían beneficios vitalicios que se otorgarían a partir de los 65 años. Por supuesto, todo esto considera reglas de ajuste para que el sistema esté financiado. Los recursos que depositen los empleadores a nombre de sus trabajadores tendrían una tasa de interés nocional. La tasa de interés nocional es la que reflejarían los aportes entonces de los empleadores en la cuenta de los trabajadores. Y la diferencia entre la tasa de interés nocional y la tasa real que se obtenga en el mercado financiero es la que financiaría los beneficios intra e intergeneracionales que propone este proyecto de cambio legal. Por supuesto, hay reglas de ajuste para mantener la sostenibilidad. Pero además de eso, hay importantes cambios en la forma que funciona hoy día el pilar de capitalización individual, algunas de las cuales paso a mencionar a continuación. Se separan, como señalábamos antes, las funciones de inversión y de soporte. En este caso, están todas integradas hoy día en un administrador de previsional que se denomina AFP. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque, en primer lugar, se busca aprovechar al máximo las economías de escala no aprovechadas hoy día y aquellas que existen que no son traspasados completamente al afiliado, lo que se busca también es que se traspasen vía una menor comisión o un menor precio de los afiliados. Por eso, una entidad centralizada estatal para aprovechar esa economía de escala y traspasarla a los afiliados, y por eso entidades gestoras de inversiones que van a provocar mayor competencia sin duda en el mercado de las pensiones. También se propone cambiar la modalidad de cobro de comisiones, que hoy día es sobre el sueldo, a un porcentaje del saldo para alinear mejor los intereses de los gestores con los intereses de los afiliados. Se reemplazan los multifondos por fondos generacionales, que creemos que en este momento es una reforma a las inversiones de última generación que es superior a la que tenemos hoy día en multifondos. Se establecen también benchmarks o carteras de referencia en base a los cuales se pretende incentivar adecuadamente la búsqueda de mejores resultados en forma responsable por parte de los gestores. Se efectúan cambios de las modalidades de pensión importantes también. Sobre todo, se establecen licitaciones de renta vitalicia para buscar mejores precios para las personas, mejores pensiones en este caso, y también se instauran algunas modalidades más novedosas como la renta vitalicia con herencia. La situación por reforma quedaría de la siguiente forma. Mantendríamos nuestro pilar no contributivo con la pensión garantizada universal mejorada, pues se incrementarían los beneficios a $300, por lo cual superamos ampliamente la línea de pobreza y se universaliza este beneficio. En el pilar contributivo mixto, a la capitalización individual, que tiene importantes cambios, especialmente en la organización industrial, se sumaría un seguro social
de carácter colectivo con un gestor de inversión público, que tendría como objetivo complementar las pensiones que entregan la capitalización individual con estos beneficios del seguro social, que además tienen como objetivo reducir brechas de género y que se financia con el aporte del 6% del empleado. El pilar voluntario también tiene cambios, más o menos en línea con lo que sucede en el mercado internacional, sobre todo enrolamiento automático y algunos incentivos adicionales para las empresas. ¿Qué impacto en pensiones se pretende obtener? De acuerdo a los cálculos nuestros, serían los siguientes. Hoy día los actuales pensionados en Chile tienen pensiones promedio de $465 y en mediana $344. Si se aprobara la reforma tal cual está, calculamos que el aumento en pensiones en promedio sería de 30% y en mediana de 36%. Aumentaría la pensión promedio en $140 y la mediana en $124, lo cual vendría de la PGU, aumentos de la PGU y aumentos sobre todo de los beneficios del 6%. Para una persona en régimen, por ejemplo, que se pensiona en 2065, se calcula que este 6% adicional de cotización le provocaría aumentos promedios en pensión de 51% y en mediana de 48%. O sea, es un cambio bastante significativo. Si lo vemos en términos de tasa de reemplazo, hoy día el sistema de pensiones completo, incluido la pensión que autofinancia la persona con la PGU, otorga tasas de reemplazo de 54%. Si se aprobara la reforma, la tasa de reemplazo pasaría, perdón, hoy día es 55%, me estaba saltando los 23. Si se aprueba la reforma, la tasa de reemplazo subiría a 71%, o sea, subiríamos 16 puntos la tasa de reemplazo. Además, si se hace la reforma, la tasa de reemplazo de 71%, calculamos que se sostendría en el tiempo más o menos en torno a ese nivel. Y no solo esto, sino que la tasa de Pediríamos al doctor Osvaldo que fuera cerrando para es mi respetar última los lámina, tiempos. es mi última lámina. Entonces, esta tasa de reemplazo del 71%, que se mantendría a través del tiempo, no solo está expresada en porcentaje, sino que además el nivel de la pensión sería muy importante, fundamentalmente impulsada por la PGU. Si no se hace eso, evidentemente las tasas de reemplazo van a ser mucho más bajas. Eso es lo que les tenía que presentar. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para las preguntas o dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias al doctor Osvaldo Macías por la presentación. Pasamos al profesor Rodolfo Saldaín para que nos cuente las lecciones aprendidas de esta segunda reforma que ya ha presidido la Comisión de Expertos de la Reforma Previsional de Uruguay, para que nos comparta esas lecciones aprendidas, profesor Saldaín. Bueno, buenos días. Un gusto en estar acá y en haber aceptado esta invitación del BID, que realmente fue el principal apoyo que tuvimos durante este proceso que les voy a contar. Alguien me preguntaba hoy si iba a contar un proceso de éxito, un caso de éxito. Sería petulante decir que es un caso de éxito. Sí es cierto que terminamos con una reforma aprobada en mayo, pero que está, bueno, en proceso de implementación ahora. 1 de agosto entra a vigencia su primera parte, y quienes trabajamos en la etapa de diseño, de los cuales acá debe haber una media docena, entre 10 y 12 que tuvieron algún tipo de rol, ahora confiamos mucho en el Banco de Previsión Social, que tiene el principal rol de implementación. Yo les voy a comentar básicamente 6 claves procesales de esta reforma. Es decir, cómo es que llegamos hasta acá. Y antes que nada, te pregunto si sigo teniendo los 15 minutos, lo hablábamos o lo achicamos un poco. A 12. Bueno, avísame un poquito antes. Bien. Yo les quiero hablar de lo que en Uruguay es una vaca sagrada. Es decir, ustedes ven allí que la ley número 1 del país, 1829, se llama clases pasivas. Es decir, la primera ley que en el Uruguay se dictó tiene que ver con la situación de los retiros de las personas que habían sido parte del proceso de gestación del país. Lo segundo es la pelota de fútbol, ¿verdad? Pero lo primero en Uruguay como vaca sagrada es la seguridad social, el estado de bienestar, la protección social. Uruguay implementó por primera vez un seguro social de base bismarckiano en 1896. Es decir,
tal vez una década después que Otto Bismarck lo hiciera en Alemania, y legalmente se universalizó la cobertura hacia mitad del siglo pasado, legalmente. Ahora vamos a ver que también tenemos, es decir, ahí hay un error en el gráfico que está a mi izquierda, trabajadores activos sin cobertura de seguridad social, dice 80%, debería decir 20%. Esos son los trabajadores activos con cobertura de seguridad social. Y allí hay un tema bien interesante, que post pandemia, la recuperación del empleo en el Uruguay fue en el sector formal, no fue en el sector informal. No tenemos muy claro por qué, probablemente sea multicausal, como siempre ocurre con estas cosas, pero lo cierto es que los trabajadores que tenían cobertura de seguridad social, es decir, durante la pandemia tuvieron una situación claramente beneficiosa en relación a quien no lo tuvo, y eso probablemente por el seguro de enfermedad, que está asociado al sistema de pensiones, probablemente por el seguro de desempleo, que también está asociado a la participación en el sector formal. Lo cierto es que en el contexto regional, una tasa de trabajadores en el sector formal del 80% destaca, sin dejar de ver que esto es una foto. Cuando lo miramos en las trayectorias personales, probablemente esto tenga sesgos por nivel socioeconómico, probablemente no, sabemos que los tiene, por nivel de ingreso, por sexo y demás. Pero esta foto es bien importante. Y la otra, la de la derecha. ¿Qué población de 65 años y más recibe beneficios de seguridad social? Algunos en esa categoría, como yo, todavía seguimos activos, y esperemos que por mucho tiempo. Pero hay un 96% de la población del Uruguay que recibe cobertura de la seguridad social, ya sea prestaciones contributivas o no contributivas. La mayoría recibe prestaciones de base contributivas, fundamentalmente a través del organismo central, que es el Banco de Previsión Social, que reúne más o menos el 90% de la cobertura. ¿Qué buscábamos con la reforma? ¿Qué desafíos teníamos? Teníamos algunos desafíos que era el lograr que lo que en rojo allí vemos a la izquierda, el nivel de gasto o de inversión, como le gustaba decir al amigo Carlos Lupi, y lo tomo en esos términos, iba hacia 14, 15 puntos del PIB. Y eso se transformaba en una situación de fuerte estrés en una población joven cada vez más chica. Uruguay tiene una tasa de fecundidad de 1.36 por mujer en edad fértil, y con una situación de desplome de más de 10 años, lo que lleva a que las cohortes futuras de nuevos trabajadores vayan a ser cada vez más pequeñas. El único sector de la población que crece es el de quienes somos mayores de 65 años. Entonces allí teníamos un fuerte desafío de lograr mantener aquellos muy buenos niveles de cobertura que veíamos en un contexto demográfico y financiero particularmente exigente. ¿Qué se hizo? ¿Qué optó por hacer el Uruguay? Uruguay hizo un proceso muy extenso, que, como les dije, nos acompañó el BID desde el comienzo, con dos etapas. Una primera, la comisión de expertos, que me tocó presidir, y una segunda, que duró aproximadamente un año, de la discusión ya parlamentaria, abierta y demás. La comisión de expertos empezó a trabajar en noviembre del 2020, fue creada por ley, hablábamos con Augusto, que eso es una diferencia con la situación que tiene en Ecuador, con el objetivo de emitir dos dictámenes. Un informe de diagnóstico, 300 y pico de páginas, un informe de recomendaciones, 200 y pico de páginas. Uno de los principales redactores de trabajo está allí, es Ariel, y allí está el detalle de las actividades desarrolladas por la comisión. Fue súper intenso. Lunes a viernes, doble horario, fines de semana también completos y con algunas características, totalmente transparente y público. Está todo en la página web de la comisión y en el canal de YouTube que también se desarrolla. Después vino la otra etapa, la etapa ya de decisiones políticas. Presentado el informe, que fue en noviembre del 2021, creo que hubo, digamos, un proceso de elaboración sumamente participativo. Primero se elaboró un anteproyecto sobre la base de las recomendaciones, definiciones políticas. El informe que nosotros elaboramos fue un insumo para las definiciones de carácter político. En buena medida se tomaron y en muchas medidas no.
Y allí hubo una decisión y un involucramiento sumamente activo de no solo los ministros competentes, del propio presidente de la República, tomando decisiones sentado en mesa de trabajo, con el mate, por supuesto. En julio del 2022 se presentó un anteproyecto que fue puesto de manifiesto, como decimos los que somos abogados. Es decir, fue puesto en conocimiento de todos los actores políticos, sindicales, sociales, y se abrió una instancia de un mes inicialmente, que fue un poco más de un mes, donde el propio presidente, tal vez en el gesto más representativo, es que llevó el texto a la sede de la coalición opositora, el Frente Amplio. El Uruguay tiene mitades. Mitad es el actual gobierno, la otra mitad es la coalición opositora. Fue con el texto y allí lo entregó al presidente de la coalición pidiendo ideas. Bueno, de julio a octubre se recibieron iniciativas, Consejo de Ministros lo aprobó y después inició el proceso parlamentario que fue relativamente breve, es decir, fue desde octubre hasta mayo de este año. Para nosotros ese es un proceso relativamente breve, considerando que tenemos 2 cámaras, ¿no? En el medio, por supuesto que hubo cambios, y muchos cambios, y es una obra esencialmente colectiva. ¿Tiene consenso? No lo sé. El consenso es una ilusión. Tiene una mayoría política. Tiene una mayoría política y ya veremos qué suerte corre con el devenir del tiempo. Teníamos desafíos que, como les decía, o sea, digamos, la cobertura y suficiencia que teníamos que mantener. Es decir, Uruguay tiene la incidencia de pobreza en la vejez 2%. Es decir, es mínima, es muy bien, excelente, nos alegra, pero nos mata cuando lo contrastamos con los jóvenes, ¿no? 20%, ¿no? Con lo cual tenemos un futuro con una cierta hipoteca encima, porque ya no es una generación, son varias generaciones de uruguayos que nacen en esos contextos. La tasa de reemplazo media es del orden del 60%, bastante alineada con la que nos planteaba hoy el funcionario del BID, pero tenemos un problema de sustentabilidad importantísimo, ¿verdad? Es decir, un nivel de exigencia, de productividad hacia los cortes cada vez más pequeños, difícil de mantener. Y también una fuerte inequidad intrageneracional. Cada peso aportado rinde muy distinto según qué caja, es decir, vaya ese dinero. Eso cambia en un proceso que tiene algunas características. ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia un sistema que tiene, digamos, más o menos como lo planteaba Macías, pero con otros énfasis, 4 pilares. El núcleo central del sistema es un pilar contributivo, donde el más importante es de beneficio definido y donde más o menos se financia la mitad con aportes y la mitad con impuestos. No es autofinanciado y no va a ser nunca autofinanciado. En el Uruguay, para poder ir a un sistema autofinanciado en esta materia, lo que es hoy un 22,5% de aportación entre trabajadores y empleadores debería ser el doble, imposible. O los beneficios la mitad, imposible. Es decir, eso rompe lo que es, digamos, rompe el país, rompe el tejido social del país. Lo que hay que hacer es evitar que se dispare. Y eso es lo que esta reforma se planteó como objetivo, probablemente modesto, pero objetivo plausible. Integra ese pilar central un componente obligatorio de ahorro individual obligatorio y también, bueno, con el componente hacia abajo más importante o mayor innovación que es de niveles mínimos de protección social. Y me voy a ir rapidito un poquito al final. ¿Cuáles son las 6 claves procesales de la reforma? La primera, una acumulación política de larga data. Todos los gobiernos hace 15 años están diciendo que esto hay que hacerlo. ¿No? El presidente Mujica en el 2011 dijo: el próximo gobierno, que fue el de Tabaré Vázquez, no se escapa, va a tener que subir la edad jubilatoria a 65 años. Bueno, se escapó, es decir, no lo hizo. Pero este decidió hacerlo. Hay también una acumulación política técnica de muy larga data. ¿No? Es decir, la comisión de expertos estaba integrado por representantes de todos los partidos políticos, técnicos, es decir, varios que probablemente sean conocidos de ustedes. Es decir, un diálogo muy intenso, es decir, social, político, transparente, en la ciudadanía, con los números ahí arriba, nada que ocultar. Cuarto punto, liderazgo político, liderazgo y vigor político.
Podríamos pensar que el liderazgo técnico lo tuvimos desde la Comisión, pero el vigor político fue el del presidente de la República. Decidió ponerse el tema en el hombro, cuando en verdad su gobierno no va a tener ningún beneficio, salvo uno, que es el que lo convenció, que cree que hacer lo que hay que hacer paga políticamente. El liderazgo político es central en esto. Quinto, extensas transiciones. Es decir, Uruguay va hacia un sistema común que incluye todas las cajas, militar, policial, todas las cajas, en un periodo de 20 años a partir de ahora. La suba de edades jubilatorias se inicia con la generación nacida en el año, va a llegar a los 65 años con la generación nacida en el 77. Es decir, gente que hoy está bastante lejos y avanzando de a un año. Esa es una clave. Y hay una sexta clave. La sexta clave es paciencia, paciencia, opciones, alternativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos con el profesor Augusto de la Torre, que es el presidente también de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración del proyecto de reforma a las pensiones en Ecuador. Profesor, es suya la palabra, 12 minutos también. Muchísimas gracias. Yo tengo la muy incómoda tarea de estar en medio de su almuerzo, de manera que espero poder reducir un poco la presentación que tenía planeado inicialmente para 15 minutos. Quisiera iniciar mi presentación con 3 comentarios importantes. Primero, a diferencia de nuestros compañeros de Uruguay, la comisión que yo dirijo en Ecuador fue nombrada a petición del presidente. No tiene la base política fuerte que tuvo la comisión de Uruguay. Es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos el compromiso de presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones dentro de 2 semanas. De tal forma que estamos en la recta final, y aquí les podría yo dar un montón de detalles, pero voy a resumir lo que vamos a presentar en la propuesta de reforma. Tercer punto, este proceso de preparación de una propuesta de reforma con la comisión que yo dirijo se ha beneficiado enormemente del acompañamiento del BID. Ha sido un acompañamiento generoso en la parte técnica, pero también en la parte financiera. De manera que estamos eternamente agradecidos a esta institución. Por último, la propuesta de reforma nuestra arranca como toda propuesta de este tipo tiene que arrancar, reconociendo que el sistema de pensiones es uno de tantos componentes del sistema de protección social. Lo ideal sería que los países enfrenten la reforma de sus sistemas de protección social de manera integrada. Lamentablemente nuestros países no tienen la capacidad política para pensar más de un problema a la vez, y a veces ni siquiera uno. De manera que no queda otro remedio que procesar la reforma, o sea, alertar a la sociedad de que se necesita una reforma integral. En Ecuador, por ejemplo, necesariamente deberíamos tener una reforma al sistema de pensiones acompañada de una reforma al sistema de salud pública y acompañada de una reforma laboral. En un país ideal, esas 3 deberían llevarse a la sociedad simultáneamente. Eso no es posible, de manera que empezamos con la de pensiones, diseñándole de tal forma que no impida eventuales progresos en las otras áreas que son absolutamente importantes. Con esto, permítame rápidamente darles un pantallazo de lo que estamos haciendo y de dónde partimos. En el Ecuador, el sistema de pensiones es el que más explosividad fiscal tiene de todos los componentes de protección social. Es menos sensible ante la imagen de la sociedad que el sistema de salud. Los ecuatorianos se quejan muchísimo del sistema de salud, pero el peso que los problemas del sistema de salud ponen al presupuesto es relativamente pequeño con el enorme peso que el sistema de pensiones le pone. Y ahí ustedes tienen los gráficos que muestran cómo los gastos pensionales en el país, en ausencia de reforma, en los siguientes años ascenderán a un total de más o menos 25% del PIB por año. Tenemos un sistema muy generoso que da pensiones bastante generosas, y si no hay reforma, pues tendríamos que pagar más o menos 25% del PIB por año en pensiones en el año 2080. Las contribuciones al sistema de pensiones están más o menos en torno a 3% del PIB. Por tanto, la trayectoria de este déficit es tremendamente explosivo y llegaría a más o menos 20% del PIB en 80 años. En Ecuador hay una peculiaridad. La ley le obliga al ministro de Finanzas
a subsidiar al sistema y le dice cada año tienes que pasarle al sistema de pensiones el equivalente del 40% de las pensiones. Eso está graficado en la barrita verde del lado derecho. Eso es lo que la ley le obliga al fisco a transferir al sistema de pensiones. Y ustedes ven que incluso si el fisco pudiese transferir esa cantidad, que también es una cantidad que crece explosivamente, incluso si pudiese, no alcanza para cubrir el déficit pensional. Y ustedes lo ven claramente en las líneas rojas que muestran el déficit remanente, incluso si el fisco pudiese contribuir. Ahora, en el Ecuador estamos convencidos de que el fisco no va a poder adquirir ese compromiso. Ahora, a duras penas el fisco puede transferir 2% del PIB al sistema de pensiones. Transferir 10% del PIB eventualmente es imposible. La reforma, por tanto, desde un punto de vista fiscal, es urgentísima y ya el sistema tiene problemas de caja. Razones por las que el sistema tiene esta explosividad, las tienen ustedes aquí. Bueno, dos cuadros importantes del BID. El primero, las tasas de reemplazo. Muchas gracias. Las tasas de reemplazo promedio en el Ecuador, en el sistema de pensiones, se acercan al 90%. Mientras que los promedios en otros países son mucho más bajos. Entonces, ustedes ven acá Ecuador, uno de los países que ofrece una tasa de reemplazo más alta en relación a los salarios prejubilares. Y segundo, el sistema está subsidiado de una manera muy importante. Comparado con otros países, el tamaño de los subsidios al interior del sistema, tanto fiscales como internos, es enorme y ustedes ven que Ecuador está a la cabeza en tasas de reemplazo y en subsidios. La razón por la que el sistema es explosivo es porque está diseñado de una manera generosa y para una población joven. Y como ustedes saben, estos sistemas de reparto, la demografía domina. Y los demógrafos son muy buenos para darle en el clavo a las proyecciones demográficas. De manera que lo que vemos es que Ecuador en 50 años se parecerá en su pirámide demográfica a Japón. Los países latinoamericanos están envejeciendo a un ritmo mucho más rápido del que envejecieron en su momento los países avanzados. Y ese es el problema con el que nos estamos presentando. Nosotros vamos, además, el sistema que tenemos es muy regresivo. Da pensiones más generosas a los afiliados de mayores ingresos, proporcionalmente hablando, y además tiene enormes inequidades internas. Hay gente que se puede jubilar con poquitos años de aporte y con pensiones bastante jugosas comparado con aquellos que cotizan por muchos más años. Entonces tiene una combinación de inequidades horizontales, trata de manera distinta a personas parecidas, de inequidades verticales, es regresivo, le da más pensiones mejores a los afiliados de mayores ingresos, y tiene obviamente en el corazón de todo esto una inequidad intergeneracional horrible, porque los que pagan los platos rotos, tanto del sistema que está vigente ahora, son los jóvenes, y los que pagan el ajuste, la reforma, son los jóvenes. De manera que es intergeneracionalmente hablando un sistema muy regresivo. Estos dos gráficos voy a saltarme, pero lo que les puedo mostrar aquí es que en Ecuador, debido a esta manera como está diseñado el sistema, genera comportamientos estratégicos que la gente, en los cuales la gente se embarca para sacarle jugo al sistema. Por ejemplo, ustedes ven aquí que cada vez hay más ecuatorianos que se afilian a los 60 años. Porque si cotizas entre 60 y 70, sacas una muy buena pensión. Entonces, esto ya se ha conocido. Entonces, la gente ya se dio cuenta. Pero el sistema está diseñado de esa manera. Entonces, la reforma trata de resolver todos estos temas de una manera balanceada, tomando en cuenta las restricciones constitucionales que tiene el país, su historia, su cultura y la manera como la gente discute pensiones en el Ecuador. En esencia, ya vamos a ver más tarde. Pero entonces, lo que la comisión dice, miren, a toda la gente le interesa, lo que le interesa de las pensiones es una cosa multidimensional, que tiene tensiones y trade-offs, porque la gente quiere suficiencia, pero también quiere que sea viable. La gente quiere que sea equitativo, pero también quiere que sea viable. La gente quiere que el sistema de pensiones tenga una buena institucionalidad. En el Ecuador hay muchas quejas del actual arreglo institucional que ha llevado a un muy mal manejo del sistema de salud y el sistema de pensiones. Y la gente quiere que el sistema sea creíble.
En Ecuador tenemos una población creciente de trabajadores individuales por cuenta propia, los freelancers. Esa población está creciendo en todos nuestros países. Según la ley, ellos deberían afiliarse. En la práctica no lo hacen porque no se puede hacer cumplir la ley. Entonces, todos estos abogados, contadores, dentistas que pudieran afiliarse no lo hacen, pese a que tienen un sistema hipersubsidiado. Tanto que deberían afiliarse, porque es la mejor inversión que tienes en el Ecuador, afiliarte a este sistema altamente subsidiado. Sin embargo, no lo hacen porque el sistema está perdiendo credibilidad. Entonces, necesitamos una reforma que le retorne la credibilidad al sistema. Lo que estamos proponiendo, una mezcla de cosas, se puede caracterizar como una migración del sistema ecuatoriano a algo hacia lo que nuestros amigos chilenos están migrando. La diferencia es que ellos están migrando hacia este punto común desde un sistema basado en el ahorro. Nosotros estamos tratando de migrar a ese punto parecido al que los chilenos están tratando de migrar desde un sistema de reparto. Pero se nota que la región va convergiendo a estos sistemas pensionales que son híbridos, que son complementarios, que tienen varios pilares complementarios que atienden a distintos tipos de población. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es una arquitectura con pilares complementarios. Primero, en el contributivo, distinguimos entre el sistema de reparto que te ofrece una pensión vitalicia. Ahí va a haber una propuesta de reforma paramétrica bastante drástica para que el sistema se vuelva viable, pero más equitativo. Y al mismo tiempo vamos a introducir unas propuestas que abran el espacio para planes de ahorro para la vejez. En Ecuador ya hay un cierto ecosistema de ahorros para la vejez. En el mismo sistema público hay una cosa que se llama fondo de cesantía, que en el fondo es un fondo de ahorro para la vejez. Entonces lo vamos a mantener y a potenciar. Y hay una serie de ahorros colectivos y ahorros individuales regados en el sistema que requieren cierto orden. Entonces el argumento de la comisión es que reconocemos lo que existe como un ecosistema embriónico y hay que potenciarlo para que haya un desarrollo robusto de planes de ahorro para la vejez, incluyendo el público que ya existe y una serie de planes de ahorro a la vejez más voluntarios, pero con las técnicas de la economía conductual que tienen el default option y el matching. Todo eso de manera más opcional. No me voy a meter en eso porque hay un montón de detalles técnicos ahí. Pero la idea es que que Ecuador evolucione hacia esa combinación entre pensión vitalicia, que tiene una cosa muy importante. Cuando en Chile se hizo la reforma a comienzos de los 90, no nos dimos cuenta que para la sociedad realmente importa en la vejez tener un seguro para el riesgo de longevidad. Y el ahorro, que es muy importante en los sistemas de ahorros, no te da ese seguro a menos que tengas un mercado muy profundo de rentas vitalicias. Entonces, en el Ecuador nos hemos dado cuenta que es absolutamente importante mantener un riesgo, un sistema que te dé una protección contra el riesgo de longevidad, y eso es lo que te da la pensión vitalicia, que es la que tenemos que reformar. Tenemos además una serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones para que mejore el sistema no contributivo de pensiones asistenciales antipobreza que los administra el Ministerio de Inclusión Social en el Ecuador. Creo que ya no me queda casi ni un minuto, pero les digo rápidamente algunos de los highlights de la reforma que vamos a proponer. Primero, sobre el tema institucional, vamos a proponer que se separe dentro del mismo Instituto de Seguridad Social el cuerpo colegiado a cargo de pensiones, separado del cuerpo colegiado a cargo de salud. Lo que pasa ahora en el sistema ecuatoriano es que tenemos un solo cuerpo colegiado, bastante disfuncional, que tiene que atender a pensiones de salud. Y cuando yo les pregunto a los vocales, ¿qué hacen ustedes? Dicen, el 99% del tiempo paso pensando en salud. Entonces, esta necesidad de tener integridad institucional requiere, creemos nosotros, esa separación. Segundo, necesitamos poner un límite al subsidio fiscal. Entonces, la comisión propone que se mantenga lo que la ley dice, que el fisco tiene que transferir el 40% de las pensiones, pero sujeto a un techo, de que eso no exceda 3 puntos del PIB. Tercero, los planes de ahorro para la vejez de los que les hablé, en lo cual va a haber una propuesta bastante elaborada y rica que tome en cuenta todas estas cosas que hemos ido aprendiendo. Lo que nos decía nuestro colega chileno, la necesidad de separar las funciones de soporte para el ahorro versus la gestión de las inversiones.
la necesidad de tener estos conceptos de cuentas ciegas, la necesidad de tener target date funds. O sea, una serie de cosas que hemos ido aprendiendo en el camino sobre los sistemas de ahorro que esperamos que se puedan incorporar en el caso del Ecuador. Les hablé del sistema no contributivo y por último, y esto es lo más complicado, la reforma paramétrica a la pensión vitalicia. No les voy a decir mucho, pero aquí está en pocas palabras lo más importante de lo que pensamos proponer para la reforma paramétrica. Déjenme decirles una cosa. Sobre los parámetros de un sistema de pensión vitalicia, un sistema de reparto como el que tiene el Ecuador, la psicología importa mucho. La comisión nuestra se reunió con un montón de representantes de la sociedad civil y nos damos cuenta que las dos variables paramétricas más importantes en la psicología de la gente sobre la pensión vitalicia son, uno, la edad mínima de jubilación y dos, la tasa de aporte. Tú tocas esas dos y el país explota. Ya le den a Macron. Nosotros nos hemos dado cuenta que tocar la edad mínima de jubilación no es necesario, porque lo que importa es cómo calibras la proporcionalidad entre años de aporte y años de beneficio y la tasa de reemplazo. De manera que vamos a hacer una propuesta que no toca la edad mínima de jubilación. Toca otras cosas de manera muy violenta, pero no toca la edad mínima de jubilación, ni tampoco propone tocar la contribución, el aporte, aunque deja abierta la puerta para que el cuerpo colegiado, si la reforma pasara, el cuerpo colegiado pueda a futuro hacer ajustes adicionales a los parámetros a la luz del cambio demográfico y de los estudios actuariales. De manera que no tocamos eso, pero eso quiere decir que hay que tocar algunas cosas de manera más importante. La primera, el número de años de salarios que se toma en cuenta para calcular la pensión. En Ecuador son los 5 mejores años de remuneración. Planeamos proponer una extensión que vaya hasta 20 años, 25 años o toda la vida. En eso estamos discutiendo en la comisión. Vamos a decidir por dónde vamos. Los criterios mínimos de elegibilidad para volverte elegible a la pensión, no vamos a tocar la edad mínima, pero vamos a tener que tocar los años de contribución. Entonces tenemos ahí una tablita que hace que la combinación entre edad mínima y de contribución para elegibilidad sea tal que tú vas de más o menos 60, para volverte elegible a las pensiones, en nuestra propuesta serían mínimo 60 años de edad con 35 años de contribución. En la medida en que vas envejeciendo, el mínimo requerido de años de contribución va cayendo, de manera que terminas con la posibilidad de poder jubilarte a los 70 años de edad con 15 años de contribución. Y esto ajustado por la tasa de reemplazo y la proporcionalidad. La tasa de reemplazo se calcula con una fórmula que la vamos a patentar porque está buenísima y que te reduce drásticamente las inequidades horizontales, porque haces operar al ratio entre años de contribución y años de beneficio, que depende de la esperanza de vida, lo haces funcionar a ese ratio de manera disciplinada para todas las tasas de reemplazo. Entonces la sociedad fija una máxima tasa de reemplazo y todas las demás tasas de reemplazo salen por regla de 3. Y ya no hay espacio para juegos estratégicos de los afiliados. Mantenemos el concepto de pensión mínima, pero relacionada al salario promedio de los afiliados. Y en vez de fijar una pensión máxima, tenemos un mejor discurso. Fijamos un tope al ingreso laboral sobre el cual aportas. Y la lógica es muy sencilla. Mira, este es un sistema subsidiado. El Estado está subsidiando este sistema. De manera que yo no quiero subsidiar ingresos que excedan de cierto nivel, de tal forma que aportas por debajo de ese nivel de salario o de ingreso laboral. Tenemos un montón de ideas para los independientes y un montón de otras cosas, pero no quiero cansarles con eso porque es hora del almuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Teníamos unas preguntas que se las derivaremos directamente al superintendente Osvaldo Macías. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Rodolfo, por las importantes consideraciones que nos dieron de sus experiencias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Ya te doy. Muchas gracias, Gina, y gracias a todos los panelistas.